Gracias a los coordinadores de Hemodiálisis por la invitación y gracias a Vifor también por la invitación. Comienzo sin más. El tema es actualizaciones en el tratamiento. Un título de la hipercalemia en la enfermedad renal crónica, pero un título alternativo podría ser si dejará de ser necesaria la diálisis en el tratamiento de la hipercalemia con las nuevas alternativas terapéuticas que ya no son tan nuevas, ¿no?, por el tiempo que llevan en mercado, aunque la última, digamos que se ha comercializado en nuestro país recientemente, no hace unos meses. Es un poco el conflicto de intereses. Y comenzaría un poco, voy a comenzar con una anécdota sobre un caso real que me ocurrió estando de guardia. Y bueno, era una guardia en la que estaba yo tranquilamente reflexionando sobre la medicina 4P, Big Data y la inteligencia artificial como, digamos, acontecimientos que se están instaurando, pero bueno, la realidad es la que os cuento, y ese día, que era un 28 de marzo del año pasado, me llamaron desde el Hospital de Puerto Llano, que es un hospital que depende del nuestro, del Hospital General Universitario de Ciudad Real, y me comentó el urólogo, que era quien me contactó desde ese hospital para presentarme y comentar un paciente varón de 55 años con un cáncer vesical infiltrante que ya estaba programado para cistectomía radical, pero que esperando la cirugía, pues había acudido a urgencias, ¿no? Realmente el paciente me lo contaba ya un poco a toro pasado, porque os voy a contar un poco cuál fue el periplo del paciente y, como veis, bueno, pues en el TAC se puede observar que ya presentaba una dilatación bilateral importante, y la analítica, había acudido el paciente a urgencias con mal estado y encontrándose pues clínicamente con debilidad de piernas y demás, y se había objetivado pues un deterioro, como se ve ahí, un fracaso renal agudo, 15 miligramos de decilitros de creatinina y sobre todo el potasio de 9,1, repetido. Y el urólogo me comentaba un poco para, básicamente, tener un poco la opinión del nefrólogo en ese momento, pero el paciente ya había sido trasladado al Hospital de Toledo, comentado con radiología vascular, para hacer una derivación, y bueno, no estaba claro que se hubiera hecho un electrocardiograma, y parece que se había hablado con los internistas del Hospital de Puerto Llano, pero salvo insulina con hipertónico, un poco más. La cuestión es que el paciente, desde ese punto que veis ahí, que es Puerto Llano, en la parte baja, hasta Toledo, teniendo a Ciudad Real como a 10-15 minutos, donde se parecía lo más razonable haber hecho una diálisis aguda, solucionarle el problema urgente y luego derivarlo hacia una derivación por radiología intervencionista, pues se había trasladado al Hospital de Toledo, como digo, con una ambulancia a lo largo de 165 kilómetros, con su potasio de 9, en una ambulancia con enfermera. Y le preguntaba yo al urólogo, digo, ¿no lo enviaste en una UBI móvil? Y me decía, bueno, es que había que hablar la cama, por lo visto, reservar en intensivos de Toledo, y como aquello le parecía un poco complicado, pues directamente la envió al paciente lo envió en ambulancia a recorrer los campos de La Mancha con su potasio de 9. Bueno, algo que parece increíble, pero a mí ya cuando me lo contó realmente estaba derivado, lleva como una diuresis, como veis ahí, de 1,5 litros, la creatinina está en 12, el potasio en 7,5, y lo que hice fue contactar con el internista y, bueno, si tenía algún problema, monitorizar, por supuesto, en fin, hacer un poco, poner medidas frente al potasio mientras terminaba de responder al tratamiento definitivo que le habían hecho en Toledo, que era, por supuesto, el recomendable, pero si había algún problema con el catéter de drenaje con la derivación, pues que me avisara, que lo trasladamos y lo dializábamos, mientras se le daba una solución que parecía ya definitiva, ¿no? Bueno, sin duda se plantea la pregunta, aunque es muy manida, pero ¿realmente sabemos cómo hay que tratar una hiperpotasemia? Nosotros, por supuesto, sí, claro, pero tiene uno la impresión, no es un caso aislado, es como muy extremo, por supuesto, por hacerlo así también más ameno para la presentación, pero es real, no es inventado, por supuesto. Y la siguiente pregunta que se plantea es si realmente es necesario un protocolo clínico de tratamiento que esté accesible en la página del hospital, que cualquier médico clínico en un problema tan transversal como es la hiperpotasemia pues pueda echar mano, si no tiene al nefrólogo o al internista o a quien quiera que realmente pueda ayudarle, sobre todo tratándose en este caso como era un urólogo, ¿no?
Bueno, ya un poco entrando en el tema de las actualizaciones, esta va a ser un poco la agenda y empezaríamos primero con dos situaciones o escenarios que se pueden presentar en el tratamiento de la hiperpotasemia y serían muy diferentes en el manejo terapéutico y diagnóstico, ¿no? y en el seguimiento. Un primer escenario que sería el de emergencia, en el que por supuesto tendría un importante papel la combinación del, por supuesto, el nivel de suero de potasio en suero y el electrocardiograma, que nos van a definir, de acuerdo con esta publicación que es de hace ya unos años, para un mismo nivel de calemia entre 5 y 5,9, pues dependiendo de que no haya o haya alteraciones electrocardiográficas, estarán marcando un grado leve o moderado en la hiperpotasemia, o entre 6 y 6,4, igualmente moderado o severo, y ya a partir de 6,5, como todos sabemos, superior o igual a 6,5, una hiperpotasemia severa. Con las alteraciones que se describen clásicamente, que todos conocemos, y que bueno, son un dato importante a combinar en la clasificación inicial, en la urgencia, en ese escenario que sería de emergencia, ¿no? De una hiperpotasemia aguda, que puede poner en peligro la vida del paciente, ¿no? Siempre hay que señalar las trampas de la hiperpotasemia y el electrocardiograma en relación a que hay escasez de estudios de calidad que relacionen estos dos parámetros, las dos pruebas, tanto el potasio como el electrocardiograma, que hasta el 50% de los pacientes con hiperpotasemia pueden tener un electrocardiograma normal y, por lo tanto, el electrocardiograma no es sensible para el diagnóstico de la hiperpotasemia y que no existe una correlación entre la presencia de ondas epicúbidas y los cambios en el electrocardiograma. Sobre el tratamiento en esta situación, pues, en fin, no voy a insistir en algo que todos conocemos, pero si nos vamos más allá de la estabilización de membrana, el desplazamiento intracelular en ese, mecanismo de amortiguación a través de la bomba sodio-potasio ATPasa, pues nos iremos al tercer apartado de eliminación, en el que estaría la solución definitiva mediante diálisis, los diuréticos, los quelantes del potasio clásicos, las resinas que conocemos y que hemos manejado fundamentalmente o exclusivamente los nefrólogos en el manejo de estos pacientes, y los dos nuevos protagonistas que aparecen en LIZA, que son patiromer y ciclosilicato de sodio y circonio, con la indicación de tratamiento de la hiperpotasemia crónica. Y remarco, subrayo las resinas, ¿no? El poliestireno, el sulfonato, sodio y de calcio. Bueno, vámonos al siguiente escenario, el escenario de la no emergencia, en el que igualmente también estarían los que hemos señalado, pero principalmente el referido a la eliminación, en el que por supuesto todos conocemos que la diálisis pues es más eficaz y superior de manera aguda que la diálisis peritoneal, eliminando hasta 35 miliequivalentes en esa primera hora con baños de 1 o 2 miliequivalentes litros, y esto pues prácticamente supone o representa más del 50% del contenido potasio en ese espacio extracelular para aproximadamente 14 litros de volumen en un sujeto de unos 70 kilos, ¿no? Que sería lo que correspondería. Luego, aparte de diuréticos, por supuesto, el ASA, los quelantes, igualmente, igual que en la diapositiva previa, las resinas frente al potasio, las clásicas, y los dos nuevos protagonistas que señalamos. Vuelvo un poco a insistir en las resinas, por lo que a continuación cuento, y es sobre esta pregunta: las resinas en la hipercalemia crónica, en la enfermedad renal crónica, ¿las conoce alguien más aparte de nosotros los nefrólogos, no? Es un poco la pregunta hoy en día que además hay que utilizar dentro de las condiciones de financiación de los dos medicamentos el paso previo, ¿no? Por estas resinas, ¿no? Por parte de la Agencia Española de Medicamentos, bueno, y sobre todo el tratamiento, el informe de posicionamiento terapéutico, que define esas condiciones, ¿no? de autofinanciación. Bueno, pues simplemente señalar algo que todos sabemos, y es que actúan sobre colon distal con un inicio de acción más allá de las 2 primeras horas, con dosis que se recomiendan entre 1 y 3 tomas, si te vas a la ficha técnica incluso 4 tomas diarias de sobres o dosis de 15 gramos y por eso entre 15 y 60, ¿no? Con efectos secundarios que se señalan aquí en la diapositiva y que si te vas a la ficha técnica pues son del orden de 1 cada 100 pacientes estreñimiento o 1 cada 1000 la presencia de fecalomas o 1 cada 10.000 el tema de la necrosis intestinal, colónica, perdón. Y como veis, bueno, pues el año de autorización de los diferentes preparados, años en los que todavía no habíamos nacido
y que bueno, han pasado desde entonces pues por mucho tiempo y en el caso del resín sodio, pues como se señala en la diapositiva, hay que tener además cuidado con la cantidad de sodio que se aporta, ¿no? En el siguiente punto de la agenda, que son las anécdotas biográficas, por tratar de hacer esto un poco más ameno, por la hora que es también, os voy a contar un poco lo que es un repaso de la historia, fundamentalmente mía, autobiográfica, pero que tiene que ver con el tema del potasio, porque además a lo largo de más de 20 años la situación, en el fondo, la mira uno y yo creo que realmente se puede generalizar, no ha cambiado, ¿no? Estamos hablando del año 98, de 1998, estaba residente R3 en el hospital R2-R3 en el hospital 12 de octubre, en la planta 10ª, con algo menos de canas y muy bien acompañado con la doctora González. Y bueno, estaba como adjunto estaba Amado Andrés. Bien, pues nos avisaron al Busca contándonos la historia. Es verídico, no es inventado también. De hecho, se intentó en su momento y por eso lo traigo, porque me parece un caso muy ilustrativo. Una mujer de 91 años con una situación completamente autónoma y con antecedentes de hipertensión, cardiopatía isquémica y algún episodio de insuficiencia cardíaca, que había acudido a la urgencia fundamentalmente por pérdida brusca de fuerza en extremidades inferiores, que progresivamente iba ascendiendo a extremidades superiores, ¿no? En esa situación la trajo la hija y bueno, serían las 12 menos 10 más o menos. El electro mostraba una bradicardia y sobre todo lo llamativo era, como veis, el potasio de 9,2. Revisando un poco la medicación, pues evidente, algo que a nosotros no se nos escapa, una combinación doble de inhibidores del sistema renina-angiotensina y el antagonista de los receptores de mineralocorticoides, enalapril y espironolactona, a una dosis de 50 miligramos. Bien, pues en esa situación, y aunque la mujer era muy mayor, teniendo en cuenta la situación previa, con ese diagnóstico de tetraplegia por hiperpotasemias severa, se le canalizó un catéter femoral y se dializó durante 3 horas. La recuperación fue la que veis ahí. Y luego la verdad es que no hubo necesidad, a pesar de estar con la espironolactona, no hubo necesidad de repetir nuevas sesiones de diálisis, se le retiró el catéter y asunto terminado, ¿no? Es un poco y ya esto son las 3:45, bueno, gajes de estar de guardia y pasamos 10 años aproximadamente, 11 años después, en el 2009, que yo ya había pasado a trabajar, perdón. A ver. Que le estoy dando sin querer Aquí estoy, sí. Bueno, estaba entonces ya en el hospital de Ciudad Real y de guardia en alguna de las 3 casos que nos pasaron en ese verano. Fue un julio-agosto con la residente en aquel entonces, Elisa Pereira, una granaína que estaba haciendo la residencia en el hospital de Ciudad Real. Y ahora pasaré un poco a detallar esos 3 casos que se nos plantearon y que motivaron un poco el escribir una carta a la revista de Atención Primaria, porque nos pareció que era como algo, digamos, que parecía un brote epidémico, ¿no?, de hiperpotasemias en relación con la combinación de fármacos y algún otro factor que ahora os señalo. En el año 2021, el año pasado, estoy ya con el residente actual, con Guillermo Ferrer, pues otro paciente del mismo perfil que contaba la abuelita del año 98, ¿no? Otra hiperpotasemia severa, en este caso también con IECA y un diurético distal. Y bueno, han cambiado algunas cosas, fundamentalmente que andamos bueno, pues que nos ponemos lo que es el campo estéril y demás, también lo hacíamos por supuesto en el 12 de octubre, pero lo de la mascarilla, el gorrillo y la monitorización o el control ecográfico que hacemos ahora, que sin duda hace mucho más seguro el procedimiento, pues en aquel entonces no estaban todavía adoptados, ¿no?, o por lo menos en el hospital. Y veis, en este caso el paciente todavía traía, como se ve, pues medicación antihiperpotasémica en el tratamiento. A lo largo de esos 21 años, y me paro de nuevo, hacemos un flashback al año 2009, en el Hospital de Ciudad Real, y en época en la que se presentaron hasta 3 casos seguidos en cuestión de medio mes, procedentes de atención primaria, y que bueno, dio un poco lugar a esta carta, que es simplemente una carta que se publicó en atención primaria, pero que daba un poco idea, en el mismo sentido que la publicación de Jarling posterior al ensayo Rales, en el que se insistía
como todos sabéis, que no voy a darle más vuelta, pero digamos que más allá de los beneficios que se demostraron con el RALES, pues a los pocos años se demostró que había un aumento en la tasa de hospitalizaciones y sobre todo un aumento en la mortalidad asociada que se había multiplicado por 7 y probablemente ello en relación con el uso de dosis inapropiadas o que no eran las que se habían utilizado en el ensayo clínico RALES, ¿no? Los pacientes eran con un perfil todos muy parecidos, 2 mujeres y un hombre, con funciones renales, como veis ahí, previas al tratamiento, pues prácticamente normales, de 1,3 en el caso de la mujer, primer caso. El segundo caso, otra mujer de 84 años con una creatinina basal de 1,4, con potasios que marcaban y definían una hiperpotasemia severa, como veis 8,7, y con dosis de espironolactona que estaban pues todas dosis ya excesivas, nos parecerían hoy en día, y probablemente yo no las he vuelto a ver, pero dosis que estaban muy por encima de lo que se había utilizado en el ensayo clínico del RALES, ¿no? Bueno, pues con esos 3 casos que en uno de ellos hubo que dializar y los otros se manejaron de manera conservadora, pues lo que tratábamos un poco de señalar es lo que ya se había señalado en su día, hacer una especie de alerta en una revista como era la de atención primaria, que se supone que iba a leerla pues médicos que habían prescrito probablemente esas dosis de espironolactona inapropiadas, y tratando un poco de conseguir un efecto de aviso de que cuidado que había que tener cuidado porque realmente las complicaciones podían ser graves, ¿no? Pacientes que habíamos visto, pero algún otro seguro que se ha quedado por el camino, ¿no? Con esas dosis y que no ha llegado a la urgencia. Y sobre todo lo que se señalaba era también el aspecto de la función renal utilizando la creatinina, que a lo mejor no era lo más apropiado, sobre todo para ajustar esa dosis de lactone. Bueno, pues esa publicación que fue, como digo, sobre el 2009, un par de años después, en el 2011, la Agencia Española del Medicamento pues sacó una alerta de la espironolactona y riesgo de hiperpotasemia, en la que volvía a señalar que el Sistema Español de Farmacovigilancia había detectado o le había llegado notificaciones de casos de hiperpotasemia asociados al uso de espironolactona, en algunos casos, y veis ahí un poco las referencias 4 y 5, que básicamente eran pues esta publicación del año 2002 de nefrología extrahospitalaria y la carta mencionada, ¿no? Que a pesar de ser pues simplemente una carta, yo creo que debió de calar y bueno, sacaron la alerta en la que comento un poco, porque tiene interés con lo que decía en relación a las resinas clásicas, las convencionales, las que utilizamos, pues señala una serie de recomendaciones como que es crítico vigilar y controlar niveles séricos de potasio, la dosis para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca no debería ser superior a 50 miligramos, debe evitarse el uso concomitante de otros diuréticos ahorradores, en fin, daban una serie de recomendaciones que son vigentes todavía. Debe evitarse el suplemento, por supuesto, de potasio, no habrá pacientes con niveles séricos de potasio por encima de 3,5 y, bueno, recordar que el uso simultáneo de IECARA2, en fin, recomendaciones que todos haríamos, y sobre todo el hecho también que señalamos en la carta a nosotros que los niveles séricos de creatinina quizá no eran los más apropiados y que además había que hacer una monitorización, que esto estaba fundamentalmente planchado de las guías de cardiología de aquel entonces, ¿no? Una estrecha monitorización precisamente para evitar ese tipo de problemas pues a la primera semana, al mes, durante los primeros 3 meses, siempre que hubiera una elevación, pues probablemente decidir la suspensión de la medicación. Y sobre todo en pacientes mayores de 80 años, que eran los que se publican en la carta, valorar la filtración glomerular con otro tipo de marcadores más allá de la creatinina y la recomendación de interrumpir transitorio definitivamente. En fin, todas estas recomendaciones, y hasta ahí la cosa, pero alguna recomendación sobre el resin calcio o el resin sodio, bueno, pues no se hablaba en esas recomendaciones de una alerta de la Agencia Española del Medicamento que trataba de avisaros sobre todo de dar una solución al problema, bueno, pues porque a lo mejor realmente no la consideraban. Y en ese sentido las sociedades españolas de nefrología y la italiana se hacen eco y también, bueno, pues señalan que esas resinas tradicionales no son adecuadas para permitir el tratamiento crónico cardionefroprotector con los inhibidores del sistema renina-angiotensina. Rápidamente un recuerdo fisiológico porque tiene que ver con lo que todos sabemos, pero sin duda estamos más adaptados al manejo del potasio siempre que el riñón esté digamos, conservada su función, ¿no? Y esto porque por la evolución en la humanidad hemos sido recolectores, ¿no? Y se supone que por ahí debe de andar la explicación por la que
tenemos un mejor manejo o más, más eficaz que, por ejemplo, comparativamente en el caso del sodio, pues vemos que a nivel de los diferentes tractos del túbulo se produce una reabsorción, como veis en los diferentes porcentajes, que va a pues alcanzar una reabsorción de más del 99% en esos aproximadamente 100-200 miliequivalentes día que se eliminan filtrados más de 25.000, ¿no? 99,4%, frente a el potasio, que es lo que interesa sobre todo por la charla, que vemos que es superponible la reabsorción en esas primeras fases, en esas, digamos, parte del túbulo, el sistema tubular, 67% y un 20% de reabsorción, pero ya a partir del túbulo contorneado distal, del conector y del colector, pues lo que se produce es una excreción que puede ser muy variable, del 10-50 o hasta un 5-30%, lo que permite pues una eliminación cuando es necesario, porque el aporte ha sido grande, pues ajustar ese balance mediante una eliminación eficaz. Es decir, que en el riñón está, por supuesto, la llave de la mayor parte de las hiperpotasemias que se producen, ¿no? Y eso a través de la célula principal. Esto todo lo conocemos, sabemos que la eliminación, el 90%, como se señala, es a través del riñón, y que extracelular, pues hay, como sabemos, 4 o 5, intracelular, pues la mayor parte, y mediante la bomba sodio-potasio, pues se mantiene en ese mecanismo de amortiguador que es la bomba de sodio-potasio, pues los niveles estables, ¿no? Bien, vámonos a la importancia del problema, los nuevos fármacos y qué dicen las guías. Respecto a esto, en esta publicación reciente del año 2020, hace hincapié un poco con todo lo que vengo contando, es en sobre alrededor de 18.000 pacientes valorados durante un periodo aproximadamente de un año, se clasificaron en normales pacientes con enfermedad renal crónica, enfermedad renal aguda o agudizaciones de la enfermedad renal crónica, y se valoró la frecuencia con la que se presentaban al atenderlos en el servicio de urgencias la hiperpotasemia con valores por encima de 5, entre 5 y 6 y más de 6. Como podéis ver, en ese primer grupo, el mayoritario de población normal respecto a la función renal, pues la frecuencia era menor de 1/100 pacientes de los atendidos, mientras que en el caso de la enfermedad renal crónica aproximadamente era de 1 cada 15 pacientes, en una insuficiencia renal aguda de 1 cada 10, y en el caso de que hubiera una agudización sobre un paciente con enfermedad renal crónica alcanzaba aproximadamente el 25% de frecuencia, es decir, 1 de cada 4 pacientes que se atendían en ese servicio de urgencias iban a presentar hiperpotasemia, que en el caso de ser superior a 6, pues como veis era de más del 5%. Esa es un poco la importancia. En este sentido, y con datos del registro de enfermos renales en el caso de la Autonomía de Castilla-La Mancha, señalar que la razón, o como se incluye, aunque son criterios excluyentes y a veces se pueden, en la recogida de datos de la hoja, ya lo sabéis porque lo utilizamos todos, son criterios excluyentes, y la hiperpotasemia aparece solamente como el 3% como causa de inicio urgente de tratamiento renal sustitutivo, porque no se pueden marcar más de una razón, ¿no? Es decir, que esa es un poco la importancia que tiene en el caso de nuestra autonomía. Datos que todos conocemos, y en relación con lo que señalamos, la enfermedad renal crónica, la importancia que tiene en el desarrollo de esa hiperpotasemia, y que, como veis, cuando se asocia además al uso de fármacos que muchas veces tienen una indicación clara para evitar progresión de enfermedad renal crónica, pues puede alcanzar valores de hasta un 43-44%. En el caso de que exista o coexista enfermedad renal crónica y se asocie el uso de estos fármacos que bloquean el sistema de angiotensina. Y eso tiene un coste que, aunque no se ve bien en la diapositiva, pero bueno, digamos que son ya cifras macroeconómicas que realmente tienen mucha importancia y que tenemos que tener todos en cuenta, ¿no? Y un poco como corolario en esta diapositiva, que la mayoría de casos es debida a tratamientos farmacológicos, principalmente al uso de esos inhibidores del sistema renina-angiotensina. En el mismo sentido, como veis, pues bueno, información que todos conocemos, hasta un 2% de frecuencia cuando el aclaramiento o el filtrado glomerular es normal, podríamos decir, o por encima de 60, no estadios 1 o 2, y hasta casi el 42%, acercándose a la mitad de los pacientes cuando ese filtrado glomerular está por debajo de 20, que estaría definiendo ya estadios 4 o 5, ¿no? Bien, en el mismo sentido, esa enfermedad renal crónica, cuando asocia otras comorbilidades,
se aumenta el riesgo de desarrollo de esa hiperpotasemia por la propia enfermedad y las alteraciones que se producen a nivel del túbulo y del riñón, y también por el uso de los fármacos que señalamos como principales responsables. Y en ese mismo sentido, este metaanálisis analiza un poco la combinación doble, el bloqueo doble con IECARA2 o triple, como la frecuencia de manera significativa aumenta, como veis, en un porcentaje llamativo, ¿no? Publicación del año 2017. Sin duda, la hiperpotasemia, todos sabemos que se asocia a una mayor mortalidad, y aquí está en la publicación del 2017 también, ¿verdad?, en la que se observa que, además de esa hiperpotasemia o hipopotasemia, cuando existen o coexisten comorbilidades asociadas, pues esa mortalidad es sin duda mayor. Además, la hiperpotasemia también está demostrado y publicado que cuando se sufre un episodio, pues el riesgo de desarrollar un segundo o más de 2 episodios también es importante. Hasta un 50% de los pacientes pueden sufrir ese tipo de episodios. Es decir, que es un problema que hay que actuar sobre él, porque si no va a volvernos como un boomerang, ¿no?, a la urgencia o a la consulta, y comprometiendo la vida del paciente. Archidemostrado está, y todos conocemos estos estudios, diapositivas que ya hemos visto en muchas otras presentaciones, y IECARA2, antagonistas de los receptores del mineralocorticoides, son beneficiosos en el uso y hay que utilizarlos a las dosis que se han demostrado en los ensayos, pero por otro lado, pues existe el riesgo de que también puedan producir esa elevación de potasio, ¿no? Es un poco lo que andamos analizando, ¿no?, en esta época. Y en esta publicación reciente de José Luis Gorri del año 91, como pacientes, y esto es un estudio también muy interesante por el diseño, cómo esa cifra de potasio, las trayectorias de ese potasio pueden predecir el riesgo de mortalidad, ¿no?, en pacientes atendidos de manera aguda. Bien, sobre esa información, pues tenemos este otro estudio sobre 750.000 pacientes, realizado en Estados Unidos a lo largo de 5 años, en los que se demostraba que cuando se producen ese tipo de alteraciones, episodios de hiperpotasemia, hay una acción, y es el ajuste de la dosis en un porcentaje alto, ¿no? Como se puede observar, que aunque se mantiene, bueno, pues ya un poco insistiendo en lo mismo, son datos indirectos que tienen que ver con el riesgo que existe con la reducción de esa medicación cuando se ha producido la elevación del potasio. Como veis, hay hasta un 39% de riesgo relativo de mortalidad de todas las causas, o del 37% en esta otra publicación, o bien en esta última publicación del NDT, que también habla en relación a pacientes con enfermedad renal crónica de aumentos de riesgo de hasta el 200% de muerte o el 60% de llegada a diálisis. Todos ellos datos que nos hacen, pues, poner el foco y la alarma en esa, toda esa patología que ya hemos señalado como factores de alto riesgo de desarrollo de hiperpotasemia. Bueno, de los nuevos fármacos, pocos voy a contar porque los conocemos todos, y bueno, sabéis que actúan, la diferencia entre uno y otro, que actúa colon distal, patiromer, y en todo el tracto gastrointestinal, el ciclosilicato, y en cuanto a efectos secundarios, pues diríamos parecidos, con el dato diferencial de ese efecto parece más precoz que se le está adjudicando a ciclosilicato, ¿no? Los diferentes desarrollos clínicos en los que no entro de una y otra molécula, y este dato interesante, que son de publicaciones recientes en las que no se demostraba, utilizando tanto uno como otro fármaco en urgencias asociado a los tratamientos convencionales que habitualmente utilizamos, no había diferencias en cuanto a la reducción del nivel ni al tiempo en el que ocurría esa reducción de nivel. El estudio Diamond, realmente, que era el que estábamos todos esperanzados en ver un poco los eventos, sobre todo eventos o endpoint duros, y realmente lo que estábamos buscando, datos directos, no indirectos, pero debido al tema de la pandemia del COVID, pues se ha debido modificar lo que eran los objetivos principales, y nos vamos a quedar sin saber realmente, por el cambio actual en los objetivos, realmente esos datos que estamos esperando. Bueno, y sobre las guías, paso rápido por lo que me estáis y por el tiempo. Bueno, pues fundamentalmente hay diferentes guías que están un poco indicando el mantener las dosis de bloqueo del sistema renina-angiotensina por los efectos beneficiosos que se han demostrado en las de cardiología europeas.
Por ejemplo, se pueden considerar en pacientes seleccionados con insuficiencia cardíaca o sin enfermedad renal crónica para permitir titulación ascendente sobre ensayos que ya han demostrado en el desarrollo clínico, y estas que son un poco la combinación de las diferentes guías que todos conocemos. Ya voy terminando. Básicamente, bueno, son diferentes algoritmos que incluyen a estos fármacos incluso en el tratamiento agudo, en el caso, por ejemplo, del ciclosilicato, aunque, como he señalado, no había digamos, en esos dos estudios pequeños, habrá que demostrarlo luego, pero parece que no hay diferencias. En cuanto a la experiencia en vida real, voy a pasarla rápidamente. Bueno, esto es un poco la experiencia, ya fue una comunicación en el Congreso Nacional a la que enviamos, y se demostraba, por lo que ya se había observado en los diferentes ensayos, una eficacia. Cuando hice alguna presentación siempre me señalaba que había un grupo mayoritario de diálisis peritoneal, probable porque soy yo el que está en diálisis peritoneal, y seguramente pues a lo mejor se me va un poco, es decir, si utilizamos, porque sobre todo ayer sin calcio no lo vamos a utilizar. No voy a decir nada, salvo un dato que me parecía interesante: eficacia y seguridad muy parecida. En la hipomagnesemia no se nos dio a nosotros, y en la actualidad pues llevamos como un grupo de 18 pacientes en la parte de diálisis peritoneal, lo que a lo mejor también tiene que ver un poco con, bueno, esto es un dato, ya es del de las últimas diapositivas, digamos que el cambio en la frecuencia y la incidencia de pacientes, que ha aumentado el programa de diálisis peritoneal en los últimos 3-4 años, y a lo mejor por ahí también puede ser un poco el mayor uso de esa molécula. Que, por cierto, estos días estaba revisando un poco por ver si había alguna publicación, y realmente no hay nada en peritoneal con patiromer, que es una cosa que, bueno, habrá que... Y del decálogo, pues realmente no os voy a contar nada, son los últimos, básicamente control de potasio, revisión de la polifarmacia, educación nutricional con la ERCA enfermería, la consulta de ERCA enfermería, la eliminación de potasio por vía digestiva con laxantes, la corrección de la acidosis metabólica, especialmente en pacientes con enfermedad renal crónica, el entrenamiento para esos pacientes cuando hacen diarrea o algún tipo de problema, que suspendan el bloqueo del sistema renina-angiotensina, el uso precoz de resinas quelantes, importante, la monitorización de ese potasio, y si no hay un control o no es eficaz, pues un precoz cambio también a los nuevos intercambiadores que son eficaces y son seguros, y la reducción de la dosis en el caso en el que, a pesar de todo, el potasio pues esté en cifras que no nos permiten. Y nada más.